están? Bienvenidos a Senado Noticias en su edición central, donde vamos a repasar todas las informaciones legislativas que marcaron esta jornada día lunes 4 de diciembre. Los invito ahora a revisar los titulares que hemos preparado para usted. Banco Central entregó un nuevo informe de política monetaria del mes de diciembre, donde estimó un 1,4% de crecimiento para 2017 y 2,5 a 3,5% para el año 2018. Comisión de Hacienda se alista a votar proyecto que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Iniciativa de ley busca que empresas eléctricas se hagan cargo de la reposición de los empalmes y medidores cuando estos son afectados por catástrofes naturales. Y nos vamos al ex Congreso Nacional a tomar contacto en vivo y en directo con el periodista Cristian Reyes, que nos va a contar novedades de este último informe de política monetaria IPOM por parte del Banco Central, estimaciones de crecimiento tanto para 2017 como para 2018. Ya vemos en pantalla al periodista Cristian Reyes, que nos va a dar toda la información respecto a las importantes cifras. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Betsabe. Efectivamente, tuvimos cita acá en el Senado, en la sede del ex Congreso Nacional, en la sala de sesiones, de un nuevo informe de política monetaria correspondiente a diciembre de 2017, que llegó también de la mano, por supuesto, presentado por Mario Marcel como titular del Banco Central, del informe de estabilidad financiera correspondiente al segundo semestre de este año. Raya para la suma, números concretos, crecimiento para este año fijado en 1,4%. Recordemos que en septiembre pasado se había elevado el piso mínimo de crecimiento de 1 a 1,25, manteniendo un techo de 1,75. Se da una cifra concreta entonces de 1,4 en este sentido. Y claro, queda la conclusión ya de inmediato, las repercusiones de que se trata del Producto Interno Bruto quizás más bajo desde el año 2009. Para 2018 en todo caso fue ratificado que el crecimiento oscilará en rangos de 2,5 y 3,5%, tal como se había dicho anteriormente. En cuanto a temas como la inflación, se considera que esta permanecerá en torno a 2% durante la primera mitad de 2018, eso sí, para volver a la meta ya de 3% por la primera mitad de 2019. Si bien se ha reconocido que desde septiembre, por ejemplo, los índices de inflación han estado por debajo de incluso lo que esperaba el propio Banco Central, la convergencia a mediano plazo, de todas maneras, pensando en 2018-2019, va a llegar en torno al 3%. Cerca de 30 minutos posteriormente al informe de política monetaria, usted también pudo seguirlo en vivo por TV Senado, fue el punto de prensa ante los distintos medios de comunicación de parte de Mario Marcel, del senador Carlos Montes, senador Juan Antonio Coloma, integrantes también de la Comisión de Hacienda. Nos quedamos con las palabras de Mario Marcel, titular, presidente del Banco Central de Chile, respecto a precisamente una de las insistencias de parte de los medios de comunicación, cómo es la contingencia electoral y cuánto influye en los ciclos económicos, precisamente las elecciones ya segunda vuelta que están por venir dentro de los próximos días, y también una mención para la economía a nivel doméstico, en la casa, cómo le afecta esto al resto de los chilenos. Nuestras proyecciones no hacen supuestos políticos, no se apoyan en supuestos sobre el comportamiento de las expectativas. La demanda por líneas de crédito, el uso de líneas rotatorias ha ido aumentando. Eso es indicativo de un cierto estrés financiero de los hogares. Eso no se traduce en un aumento de la morosidad, no ha habido un empeoramiento en los indicadores de cumplimiento de los hogares. Pero sí vemos un desplazamiento de la demanda de crédito de los hogares hacia productos que responden más a necesidades de corto plazo, y ese es un tema que es importante monitorear. Mario Marcel hizo mención de distintos puntos, como decíamos a continuación, como revisábamos, de la economía cotidiana, de la economía hogareña del chileno. Por ejemplo, que en temas de las tasas de crédito hipotecario, estas no deberían repercutir en la economía hogareña, puesto que son tasas fijas, pero sí van a haber riesgos vinculados al ámbito del trabajo, con una precariedad que ya se ha venido dando anteriormente. Y habló de cierto estrés en la economía familiar por el aumento de las líneas de crédito que se han dado cuenta, distintos créditos que ha pedido las familias chilenas a lo largo y ancho del país, pero que sin embargo no se han traducido en una morosidad. Mención también para lo que tiene que ver con las ventas del ámbito inmobiliario, se han mantenido estables en Santiago, en regiones, quizás no tanto como se esperaba, y también va a haber una estabilidad en verduras y frutas frescas, algo que había venido también alterando los índices de inflación. Repercusiones, por supuesto, tuvieron sus propias lecturas los senadores Carlos Montes, titular de esta Comisión de Hacienda, y el senador Juan Antonio Coloma, este último, a propósito de su punto de vista desde la oposición, más bien crítico respecto a los índices económicos, y el senador Carlos Montes reconociendo una baja en la inversión, pero también esperando mejores perspectivas para el año venidero.
Yo creo que este es un IPOM que tiene una perspectiva más positiva, que viene la economía reactivándose a partir especialmente de un impulso de afuera, a partir de lo que está ocurriendo en el entorno internacional. Y yo creo que eso es positivo. Este no ha sido un buen año para la inversión, no ha sido un buen año para la inversión. Esperamos que esto recupere fuerte el próximo. Yo les quiero recordar que es la cifra más baja de los últimos 33 años en crecimiento, si usted no incluye las crisis que ha tenido el mundo, la subprime y el tequila. O sea, es el más bajo de todos los crecimientos. Nos ha dicho que el porcentaje de la deuda es el doble de cuando llegó este gobierno. O sea, en 4 años se duplicó la deuda pública. Sobre el final de este despacho, entonces, mencionar además que es el último IPOM, el último informe de política monetaria del vicepresidente Sebastián Claro, y para su reemplazo se prevé que se va a esperar la contingencia electoral que está por venir antes de hablar de algún nominado. No sería extraño entonces que comience el 2018 con las reuniones del Banco Central con uno de sus integrantes en ausencia, al menos hasta que haya una ratificación de los nominados o nominada de turno. También, tras este informe, digamos que en los mercados el dólar mantuvo su tendencia al alza, rozando ya los 650 pesos. Raya para la suma también sobre el final respecto a este informe de política monetaria de diciembre. 3 elementos que marcan la diferencia con lo que pasó en septiembre pasado. El primero de ellos, mejores perspectivas internacionales. El segundo, la inversión ha reaccionado más lento de lo previsto, incluso cayendo en los últimos meses, antes de ya también la esperada reactivación en este ámbito. Y por último, la baja inflación que les mencionaba en algún momento, bajo incluso lo que esperaba el propio Banco Central, pero que va a tener una convergencia a mediano plazo ya en torno al 3%. Estos básicamente los lineamientos principales de un nuevo informe de política monetaria, el último de este año 2017, Betsabe. Le agradecemos a nuestro periodista Cristian Reyes por toda la información de este IPOM del mes de diciembre. Más detalles, usted puede saber información en senado.cl. Nosotros cambiamos de tema, nos vamos a los avances que ha tenido el proyecto que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la Comisión de Hacienda. Hoy sesionó esta instancia legislativa. Recordemos que este proyecto busca crear un ministerio que se aboque a generar las políticas y estrategias de gobierno que permitan el desarrollo y fomento de la ciencia y la tecnología e innovación de nuestro país. Ya fue aprobada por la Comisión de Desafíos del Futuro y sigue avanzando en esta instancia legislativa. Uno de los temas más complejos durante esta sesión fue el artículo que crea 2 consejos asesores de este ministerio, el que finalmente fue rechazado por los parlamentarios de la comisión. Mañana va a continuar la discusión de la Comisión de Hacienda, que se va a abocar a este importante proyecto de ley. Vamos a escuchar ahora algunas reacciones. Que se plantea en el proyecto crear 2 consejos, uno que tenga un horizonte de 4 años, o sea, más de un gobierno, y otro más largo que tenga otra perspectiva. Y pensamos de que crear 2 consejos no es lo más práctico y no es lo que va a permitir juntar las mejores personas para pensar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país y asesorar bien al presidente y al ministro. Hemos estado nosotros revisando precisamente cuáles son esas facultades, cuáles son las atribuciones, buscando de que haya bastante claridad, de tal forma de evitar dualidades, de evitar que se produzcan interferencias con otros ministerios. La visión estratégica del país en ciencia y tecnología e innovación necesita que haya gente que esté mirando el largo plazo. Otros que asesoren al ministro, pero un ministro puede siempre pedir que lo asesoren. Lo que el país no puede dejar de tener es gente que piense su destino en términos de décadas y no de años. Y en ese sentido creo que esto tenemos que protegerlo en el proyecto. Y la Comisión de Minería y Energía del Senado se está abocando al estudio de un proyecto de ley que busca que las empresas eléctricas se hagan responsables de los empalmes y medidores cuando en nuestro país se viven catástrofes naturales. Detalles y mucho más en el siguiente informe. Pasan los años y lamentablemente los terremotos, temporales, tsunamis e incendios no se cansan de ser protagonistas en nuestro país. Azotes de la naturaleza que quebrajan la economía de cualquier familia debido a los distintos tipos de daños que generan. Los empalmes y medidores que instalan las compañías eléctricas en nuestros hogares no se escapan de esta situación. El problema es que si estos sufren daños ocasionados por alguna catástrofe, somos los mismos usuarios los que debemos gastar de nuestro vapuleado bolsillo para su reposición. Pero esto podría terminar gracias a un proyecto de ley que se discute en segundo trámite en la Comisión de Minería y Energía del Senado. La iniciativa busca establecer que ante este tipo de calamidades naturales sea la empresa eléctrica la que deba hacerse cargo de la reposición de los instrumentos. Cuando hay un aluvión, hay un terremoto y se
la persona pierde su medidor, pierde el empalme, que es carísimo. ¿Qué solución se le va a dar si no tiene los recursos? Ya perdió lo que tenía. Y por lo tanto aquí tiene que haber, de alguna manera, una solución concreta y legal en que se tiene que reponer eso por parte de las compañías eléctricas. El proyecto de ley surgió como moción parlamentaria, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y es respaldada tanto por la Comisión de Minería y Energía del Senado como por el Ejecutivo. De hecho, entre ambos organismos acordaron aprobar la iniciativa durante la próxima sesión, junto a una indicación que establezca legalmente la propiedad de estos instrumentos, para así evitar futuras disputas legales entre los involucrados. La indicación apuntaría a dejar claro de quién es la propiedad de ese medidor, si va a ser de propiedad de la empresa, caso en el cual correspondería el arriendo de ese medidor, o si va a ser de propiedad del propietario de la vivienda o de la residencia en que se va a instalar. La medida beneficiaría tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas, es decir, pequeñas, medianas y grandes empresas cuyos medidores y empalmes también sean dañados producto de algún tipo de catástrofe natural. Y esta noche, como todos los lunes, tenemos un nuevo estreno del programa Contrapuntos. Allí el periodista Sergio Campos va a entrevistar en esta ocasión al senador Fulvio Rossi. Temas varios, la coyuntura nacional, política, como es habitual, pero también todo su proceso de las elecciones donde el senador iba a ser reelecto, sin embargo no tuvo los votos suficientes. De allí se evoca esta entrevista en su trayectoria política, al no ser reelecto en las pasadas elecciones 2017, los desafíos que tiene de aquí en adelante en temas políticos. También se refirió a los problemas que enfrenta la región de Tarapacá, los problemas, por ejemplo, con el agua, muy importante hoy en día de solucionar, dijo así el legislador. Esto y más usted no se lo puede perder en el programa Contrapuntos esta noche, después de la presente edición de Senado Noticias, edición central. Vamos a otras materias porque desde ayer domingo ya comenzó la propaganda electoral de las próximas segunda vuelta presidencial que va a enfrentar los candidatos Sebastián Piñera y Alejandro Guillier. También comienza la propaganda televisiva y esta propaganda en las calles. ¿De qué se trata? Lo vemos en la siguiente nota. A poco más de 2 semanas de la segunda vuelta presidencial que enfrentará a los candidatos Sebastián Piñera y Alejandro Guillier el 17 de diciembre, el Servicio Electoral, el CERVEL, dio a conocer los plazos correspondientes para la propaganda y la campaña. De esta forma, la franja televisiva se extenderá entre el domingo 3 y el jueves 14 de diciembre, periodo en que los candidatos podrán desplegar todas las acciones que la legislación contempla, entre ellas instalar piezas publicitarias en los espacios públicos y privados autorizados, emitir propagandas en los medios que enviaron sus tarifarios al CERVEL hasta el 10 de septiembre, entregarán material informativo con brigadistas en la vía pública y también otras medidas que contempla la propaganda. La franja televisiva se va a disponer en 10 minutos en total, tiempo que se va a tener que distribuir equitativamente entre ambos candidatos. El periodo de campaña se extenderá entre el miércoles 6 de diciembre y el mismo día de la elección, y en este tiempo los candidatos podrán recibir aportes y realizar gastos electorales. La distribución de los espacios destinados se realizará en consideración del orden que se le designó por parte de CERVEL en septiembre pasado. De esta forma se autorizaron 2.877 espacios públicos a nivel nacional, destacando las regiones con mayor cantidad de electores, tales como la metropolitana, donde los candidatos tienen 441 espacios y los partidos 458, la del Biobío, donde hay 256 y 138 de los partidos políticos respectivamente. Importante información sobre las futuras propagandas que se vienen de ahora en adelante en cuanto a la segunda vuelta presidencial. Más detalles en cervel.cl. Como siempre, yo les recuerdo nuestras redes sociales, nuestras plataformas interactivas para que usted se informe más y esté en contacto con nosotros. Estamos en YouTube, en Instagram, en Twitter, en senado.cl, tv.senado.cl y también tenemos un correo electrónico tvsenado@senado.cl. Soy Betsabe Fuentes, que tenga muy buenas noches.